ser varón o la masculinidad en tiempos del feminismo creo que nos llama a una transformación, más no a una adaptación. Muchas veces nos separamos de aquello que estamos haciendo. Es decir, yo puedo estar hablando sobre masculinidades, sobre esa apuesta transformadora, etcétera, etcétera, y cerrando la computadora, yo le digo a mi compañera que ya me prepare mi cena porque ya tengo hambre. Entonces, esa pérdida de poder o esa pérdida de privilegios, yo creo que es lo que nos hace entrar en crisis cuando tratamos de transformar. ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo podríamos comenzar a comprender este concepto, esta cosa, Bueno, ¿no? el tema de las masculinidades es nuevo. Si lo comparamos con todo el trabajo que han hecho las compañeras respecto sobre la masculinidad o qué son las masculinidades, pues si ocupamos esa categoría de género, pues es una construcción social que va acompañada de lo simbólico, de lo cultural, de un discurso, etcétera, etcétera. Es así como nos hacemos hombres o cómo la masculinidad se constituye o se construye y cómo tiene injerencia en el sujeto, ¿no? En la subjetividad. En estos tiempos, los varones, debo decirlo y me considero dentro de eso porque también formo parte del colectivo de varones, porque soy hombre, o al menos en mi ejercicio, ¿no? Sobre la masculinidad, que somos demasiado hábiles en el sentido de eh, adaptarnos a estos cambios, pero no significa que nos transformemos. Que transformemos esas prácticas o eso que llaman nuevas prácticas, ¿no? Para el ejercicio de la masculinidad, porque entonces ya empezamos a hablar de esos elementos, por ejemplo, de los micromachismos, o estos machismos que son sutiles, que cualquier varón puede decir, bueno, yo no soy machista, pero en ese pero viene involucrado todos estos elementos ocultos de esa masculinidad hegemónica, controladora, patriarcal, etcétera, ¿no? Porque creo que en estos, ser varón o la masculinidad en tiempos del feminismo, creo que nos llama a una transformación, más no a una adaptación. Donde están dos compañeros charlando y, y uno de ellos dice que él le da permiso de trabajar a su mujer, que él no tiene problema con eso. Pero ahí lo que nos explica eso, bueno, todavía el varón tiene que dar permiso, otorgar permiso a la mujer para que trabaje, porque todavía conforma parte de eso, dentro de este contrato social en el cual está sumergida la sociedad moderna. Este contrato social, las feministas han dicho, bueno, es un contrato social sexual, que a partir de la división sexual del trabajo se dan esas relaciones de poder y siempre poniendo al varón en la jerarquía más alta de los géneros. Rescato un poquito esto de que la masculinidad como idea de estudio, como una forma de crítica también, hablaste de roles, de relaciones de género, está ligada totalmente pues a la visibilización que han hecho las mujeres o a la lucha de las mujeres. ¿Cuáles son en sí esas nuevas masculinidades? O sea, ¿hacia qué apunta? ¿Cuál es su trascendencia en la sociedad de nuestro Primera país? apuesta creo que es que el varón o los hombres trabajen sobre sí mismos, ¿no? Por ahí hay un filósofo que trabaja sobre masculinidades, que es Juan Guillermo Figueroa, y él nos explica, bueno, cuando se abordan el tema de las masculinidades, lo que estamos haciendo es rompiendo con esa obviedad del varón o de los hombres. Nos enseñan a ser hombres de ciertas maneras, de ciertas formas, con lo cual debemos enfrentar la vida. O sea, un varón tendrá prohibido llorar frente a una película,
tendrá, no tendrá permitido llorar cuando esté leyendo un libro, llorar cuando escuche una canción, ¿no? Al menos que parte de esta ritualidad, si le queremos llamar así, de la construcción de la masculinidad, pues está el que muchas veces el alcohol está de por medio para poder estallar en llanto. Entonces yo creo que los estudios de las masculinidades lo que buscan es evidenciar todas esas formas en que la masculinidad se construye para comprender que efectivamente no es algo innato en el varón sobre ese deber ser, porque creo que bajo esa idea nos constituimos como varones sobre el deber ser. Un hombre debe ser fuerte, feo y formal, ¿no? O sea, ocupando esa frase, ¿no? Feo, fuerte y formal. ¿Y qué incluye todo eso? Pues yo lo podría llamar con toda una carga social que unos compañeros de Colombia lo llaman el equipaje de género. Desde que nacemos nos van llenando esa mochila con ciertos elementos. No llorarás, parecen los 10 mandamientos, ¿no? No llorarás, fornicarás con cualquiera. ¿Qué emerge? Pues emerge toda una crítica para entendernos que como varones también somos sujetos históricos, que no es natural nuestro deber ser varón, sino que nuestro ser varón puede ser modificado, puede ser transformado, pero hay todo un proceso detrás de nosotros. Diría por ahí Rita Segato que somos los primeros en tener contacto con ese sistema patriarcal violento. Ella también lo llama como, nos llama víctimas del patriarcado. No sé si podríamos ser tanto víctimas. ¿Por qué? Porque eso, yo creo que el varón, por eso yo hablaba en la primera pregunta, que el varón es tan hábil que se puede agarrar de eso para justificar sus violencias. Es decir, me puedes disculpar, amor, por ser violento, pero es que recuerda que soy víctima también del patriarcado. Que, por ejemplo, enfatizaras el concepto como tal del patriarcado. ¿Qué entendemos por patriarcado? Un sistema social donde la mirada masculina es la que impera para regular esa sociedad. Unas compañeras inauguran este patriarcado, lo empatan con el origen de la propiedad privada. Es decir, cuando la propiedad privada da origen a este patriarcado, como esa estructura imperante que organiza la sociedad, pero desde la división sexual del trabajo, donde empiezan a identificar que a raíz del patriarcado, esas desigualdades sociales siguen imperando. Por eso, para entender que la categoría de género no solamente no es natural, sino que es una categoría histórica, es decir, cómo estas desigualdades por género se fueron constituyendo. Que empezó con luchas ya históricas a mediados del siglo pasado, ¿no? Y que no terminaron por trastocar la organización social como tal, sino hasta estos días en las que ya la propia economía otra vez, como dices, la organización del trabajo, la división del trabajo, hace que la sociedad cambie y mute y también cambien los roles y el género como tal. Entonces, las personas como que tienen cierta reticencia a dar el paso, a encontrar ese cambio, pero yo no considero como un acto no sé si de violencia o de resistencia como tal, sino más bien es un apego, una costumbre que se tiene históricamente, que es sano volver a refundar, es sano volver a cambiar, ¿no? Digamos, la exigencia del feminismo es fuerte, ¿no? Estaba yo pensando incluso en las bromas machistas, en los chistes machistas, donde dicen algunos teóricos que ya ni siquiera el hombre puede hacerse menso o hacerse pendejo, escudándose en sus chistes machistas, ¿no? Y sería esto llevar para los hombres, los que no quieren como entrar en esta construcción de la reeducación o aceptar este reto, sería como el escudo, ¿no? Es que solo es una broma, es que solamente estamos jugando, ¿no? El género es relacional. La feminidad no puede existir sin la masculinidad y viceversa. ¿Por qué? Porque se van constituyendo.
de manera recíproca. Efectivamente, el chiste, yo creo que en la cultura mexicana, por ejemplo, en la cuestión del albur, el albur es totalmente, la mayoría es misógino, ¿no? Siempre donde la penetración, donde la humillación por el otro a través de la cuestión sexual es reducir al otro, ¿no? Donde la penetración es una aniquilación del otro, sino que se han dado cuenta de los avances de las compañeras, de las mujeres en esta reapropiación del espacio, no solo privado, sino público. Creo que es el miedo, yo lo podría llamar así, el miedo a la pérdida del poder y del privilegio. Pero ahora con estos cambios y con los que están por venir a partir de estos elementos o de esta pandemia, también yo creo que la reapertura para las mujeres al espacio privado o el espacio laboral también se va a ampliar, pero también va a haber cambios con los varones. Pero también esto no significa que estén en casa o que vayan a estar en casa, no significa que sea un cambio positivo, porque también es parte de la resistencia, ¿no? O sea, cómo caer en un espacio que nunca me enseñaron a apropiarme de él, más que a partir de la violencia. Pero no hablo solamente de la violencia física, sino de una violencia simbólica, porque por ahí hay que recordar también, bueno, Silvia Federici comenta que el varón es el representante del Estado en la familia. Entonces, esa pérdida de poder o esa pérdida de privilegios, yo creo que es lo que nos hace entrar en crisis cuando tratamos de transformar esta parte, ¿no? O sea, si por un lado sí queremos, pero por el otro lado estamos pensando en eso que vamos a ceder o que vamos a perder, porque también se trata de cuestión de poder. En que no necesariamente porque el varón se quede en casa y la mujer vaya a trabajar, se acaban las relaciones de dominación masculina, ¿no? Pueden seguir permaneciendo, aunque haya una distribución de la función laboral o que aparentemente fuera esa distribución de poder al intercambiar los roles, ¿no? Y eso creo que es muy peligroso porque precisamente, como tú dices, hay estas pues microfísicas del poder o violencia simbólica. Considero que la propuesta es una reeducación, ¿no? Una reformulación de toda esta estructura social, simbólica, de poder, que reconstituya nuevas formas de relación. Creo que un ejemplo importante de esto es el hecho de ejercer la paternidad, que entonces tiene que ver con una nueva visión o una nueva postura en este esquema. Hoy es diferente, como bien dices, hombre y mujer están insertos en el mercado laboral y por lo tanto las legislaciones tienen que avanzar en ese sentido, ¿no? Ahí por ahí hay un campo, un espacio, como le dicen, un espacio de oportunidad, ¿no? Para reformular y replantear el hecho de la paternidad, pero no solo en el rol, sino también en la estructura legal para hacer también una equivalencia o relaciones más igualitarias. Yo creo que ese es una tarea de nosotros como hombres. Por ejemplo, lo que se habla de no sé, la ley de permiso de paternidad. Claro, no se compara con la de las mujeres, donde las políticas públicas tengan esa perspectiva de género real. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque es muy distinto ponerle con perspectiva de género como si fuera solamente un predicado, que eso es lo que se hace en México. Si le dicen, a ver, México, tienes que firmar esto porque ahora la ONU está solicitando que tus políticas públicas lleven perspectiva de género. Ah, ok, yo digo que sí, y nada más le pongo perspectiva de género y se acaba el asunto. Pero los compañeros... No se lleva a cabo. Sí, pero es muy distinto a que se lleve a cabo las acciones, ¿no? Y, claro. Los colectivos, por ejemplo, como M, como Gendes, son compañeros que llevan una larga trayectoria, que han estado trabajando por impulsar, por tener incidencia en la elaboración de políticas públicas
donde los varones sean considerados como sujetos genéricos, es decir, donde también el varón requiere de ciertos, también tiene ciertas afectaciones, pero que no son visibilizadas, nuevamente lo reitero, por esa obviedad. Yo creo que también un elemento interesante aquí, y no sé también si sea correcto, pero sí reconocer o reconocernos como sujetos vulnerables, que también somos vulnerables a esa violencia, porque si no reconocemos esa vulnerabilidad, entonces yo creo que de alguna forma, por mucha insistencia que hagan los compañeros o las compañeras, pues yo creo que entonces eso no va a ser posible, ese paso hacia la transformación. Y tal vez a nosotros no nos toque ver esa transformación, sino a las generaciones que vienen empujando. Los CENDIs, ¿no? A estos centros de desarrollo infantil en donde hoy legalmente son un derecho, una garantía que es exclusivo de las mujeres. Uh-huh. Y porque se pensó así desde el momento en que se insertan al mercado laboral, ¿no? Ahora hay muchos hombres que tienen las custodias. Bueno, de hecho, legalmente la custodia siempre le pertenece a la mujer históricamente, ¿no? Entonces también es un tema que podemos abordar. Como dices, a lo mejor no nos toca ver a nosotros, pero con las futuras generaciones sí lo van a poder ver, porque al final es producto de un trabajo. Otro comentario, la reivindicación de la paternidad. Por ahí escuchaba comentarios acerca de CENDIs, que siempre se le ha dado la custodia legalmente a la madre. Bueno, hay todo un acto histórico acerca de eso, desde las sufragistas hasta la actualidad. Entonces, existen, al menos en la Ciudad de México, CENDIs que tienen esta perspectiva de género, que tanto hombres como mujeres, padre, madre, pueden optar por esta opción de acojo, de cuidado de los hijos e hijas. Nosotras como feministas pues entendemos que es una lucha que ustedes están emprendiendo y que pues no está siendo nada fácil enfrentar a este sistema. Yo sí te pregunto, Jonathan, ¿qué se puede cambiar a partir de las nuevas masculinidades? Empezar a cuestionarnos, me parece que eso es lo primordial, cuestionarnos y reconocer nuestra vulnerabilidad como sujetos, más allá de como varones, como sujetos. Y claro que eso va a involucrar también esa construcción de nuestra masculinidad, pero también hay que reconocer, creo que muy importante, nuestra colocación, desde dónde estamos parados, desde dónde estamos hablando de nuestra masculinidad. ¿Por qué? Porque también en el ejercicio de la masculinidad está presente la jerarquía. No porque seamos varones estemos colocados siempre a la par del otro, no. Hay otros más iguales que nosotros. Entonces, la construcción de la masculinidad es interseccional. Entonces, por eso yo creo que la vulnerabilidad y la pregunta son elementos fundamentales aquí. Yo la verdad es que sí veo bien complicado que se inicie desde ustedes, ¿no? Esa igualdad, ese reconocimiento. Yo no puedo evitar pensar que cuando uno va manejando, siempre se encuentra con un hombre que le grita, vieja, tenías que ser, ¿no? Porque esa reeducación desde esos puntos tan pequeñitos, tan a detalle, que lo haces a lo mejor ya como por costumbre y no te das cuenta que tus hijos varones vienen en la parte de atrás del coche, ¿no? Y les empiezas a generar esas ideas nos ponen en una posición diferente, ustedes mismos, ¿no? Se ponen en una posición diferente, ustedes mismos, desde ese detalle, ¿no? En este caso, pues, digo, se ponen en una posición superior. Preguntan, ¿cómo educar a un hermano? ¿Cómo educar o reeducar a un padre? ¿No? Y ya después a un hijo, que es una pregunta que me escribió una joven. Por ejemplo, ¿cómo le hago? Bueno, pues yo creo que acercándose, si aún así a nosotros, perdón, como varones, se nos complica decirle al otro compañero, oye, ¿por qué no le bajas a tus comentarios? Oye, mira, está la compañera, nos cuesta trabajo. Ahora imagínate cómo acercarnos al hermano, decirle, oye, carnal,
pues yo creo que te estás manchando con tu novia, con tu compañera. Oye, carnal, ¿no crees que es necesario que también te pongas a planchar tu ropita, que laves tu traste? Oye, papá, yo creo que esto ya no está funcionando de como Yeru decía hace un momento. Pues sí, el sistema patriarcal desde hace tanto tiempo dejó de funcionar. Que se haya aliado con el capitalismo es otra cosa, pero aún así ya no es funcional. Que es interesante nuevamente a partir de la pregunta, de acercarse con el otro, creo que a partir de ahí pueden surgir esos cuestionamientos. Sí, profesor, pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para poder resolver esto? Pues así como me estás preguntando, ¿no? Cuando te preguntas, y entonces puede ser que compañeros no te pregunten en el momento, pero estoy casi seguro que al darse la vuelta y regresarse a casa, ir en el colectivo, se pueden ir generando estas preguntas. Pueden decir, ah, chinga, ¿tendrá razón o no? No, pues yo creo que estoy más cómodo con que mi compañera me siga sirviendo mi comida, me siga planchando mi ropa y yo cumpla con lo que se me pide, que es llevar dinero a casa y punto. O sea, en algo tan pequeñito ustedes jerarquizan, ¿no? Ustedes ya dividen su masculinidad, por así decirlo. Pero también hay que reconocer que como mujeres lo hacemos, incluso de quien muchas veces aprenden los niños. Cuando ya son adultos, estas expresiones son de nosotras. Y creo que ahí parte el comentario o la propuesta del compañero anterior sobre la reeducación, sobre de construirnos para construirnos como unas personas distintas. No hay que tenerle miedo a esa parte de decir que somos iguales. No, jamás no vamos a ser nunca iguales. A unos les cuelgan unas cosas, a otros no nos cuelgan. Sencillamente hay que en esas diferencias tratar de empatizar, de tratarnos con el respeto que como personas nos merecemos. Y esa parte de que el género es antinatural, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces yo sí quisiera que habláramos un poquito más de esa parte en que qué tanta responsabilidad, ya espero el ataque de las compañeras que igual que yo somos feministas, porque no se trata de eximirlos ni de disculparlos, como bien decías en un inicio, sino se trata de asumir responsabilidades colectivas, porque esto es un trabajo colectivo. No solamente se trata de que los hombres se tienen que transformar, las mujeres tienen que dejar de ser. Esto es un trabajo de deconstrucción colectiva y de transformación colectiva. Entonces, cuando nos preguntamos cómo le hago con el otro, pues yo creo que a partir de ahí ya estamos cuestionando. Y si el otro también se pregunta, también yo creo que vamos de Neptut. Es un tema bastante importante, ¿no? De la reeducación, ¿a quién le corresponde? Porque algunas de las consignas del feminismo también es que ellas han trabajado muchísimo en esta lucha que han tenido y ahora también toca al hombre, ¿no? Organizar esta fuerza que a mí me parece desde mi punto de vista que los hombres no hemos generado realmente. O sea, como tú dices, hay pasos nuevos en esta lucha, pero muy nuevos, ¿no? Y muy endebles todavía. No hay una fuerza todavía de transformación, ¿no? Como lo han logrado, sí, las compañeras. Que mirar la masculinidad más allá del sujeto permite reconocer que la masculinidad impera en todas nuestras relaciones sociales. La mirada sobre el mundo es masculino. Yo creo que una de otras posibilidades es de salir, como diría Rita Segato, de esa pedagogía de la crueldad, ¿no? Apostar por otro tipo de pedagogía donde el otro aparezca, donde yo reconozca al otro, donde nos reconozcamos como también nuevamente como parte del problema, reconocernos, etcétera, ¿no? Yo creo que el reconocimiento también es un elemento importante, más de también en conjunto con la pregunta. Primero, esto que se comenta acerca del reconocimiento de las masculinidades, de que el varón puede ser sensible, aquello que se le ha negado del contrato social y demás. Me parece bueno que estas nuevas masculinidades se deconstruyan o se empiece a reeducar por este medio. Sin embargo, hay que tener
siempre una perspectiva crítica. No porque reconozcas que eres una persona sensible, significa que no vas a tener conductas misóginas. Eso siempre, siempre se tiene que estar cuestionando. Tenemos un estado que es masculino. Entonces, ya la masculinidad está saliendo del sujeto. Otra cosa es que se materialice en los varones. En lo que estaban comentando las compañeras sobre estas, cómo estas pedagogías violentas, crueles, actúan en lo cotidiano, pues es en lo cotidiano también donde tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, como investigadores, muchas veces nos separamos de aquello que estamos haciendo. Es decir, yo puedo estar hablando sobre masculinidades, sobre esa apuesta transformadora, etcétera, etcétera, y cerrando la computadora, yo le digo a mi compañera que ya me prepare mi cena porque ya tengo hambre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también, al menos desde donde yo lo veo o lo intento trabajar, es no apropiarme de un discurso, sino hacer de ese discurso una autocrítica sobre lo que yo estoy haciendo. Ni tampoco hacer una especie de coaching sobre la masculinidad, porque yo creo que no se trata de eso. Anteriormente había escuchado sobre masculinidades, había leído al respecto, pero escucharlos desde una persona, en este caso un hombre, me da otra perspectiva. Me parece que definitivamente hay mucho trabajo por delante por parte de ustedes, varones, y por supuesto, nosotras como feministas, seguir en esta línea. Dentro de esta mirada masculina, androcéntrica, pues ahí todos cabemos. Por eso hablaban de esa complicidad de algunas compañeras o de algunas mujeres sobre la pedagogía del niño o de los varones, ¿no? Por ejemplo, justificando, ay, mijito, tú no laves los trastes porque tú no sabes hacerlo. Entonces, si a eso le repites al niño, de ahí hasta que es adulto, cuando se encuentre con su pareja o con una nueva pareja, lo que va a hacer es que, mira, en mi casa no me enseñaron a lavar trastes porque no lo sé hacer bien. ¿Te parece que lo hagas tú, por favor? Ese chiste también marca cómo somos educados como varones. No hay una responsabilidad sobre eso, sobre lo micro. Entonces, por ahí podemos empezar. No sé si sea la respuesta correcta, pero por ahí podemos empezar también. Por ahí podemos empezar a preguntarnos, a cuestionarnos cómo colaborar en casa también, porque eso también nos dificulta. ¿Por qué? Porque no somos educados para poder compartir el espacio privado de manera horizontal. Quedaría con una reflexión en cuanto a que si queremos un mundo que tenga justicia o igualdad, incluso democracia, pues creo que los hombres tendríamos que reconocer que este es un enemigo común, ¿no? Porque precisamente, como tú dices, luchamos, pero cerramos la computadora y volvemos a prácticas y hacemos el mundo tremendamente desigual, ¿no? Entonces, este reconocimiento del enemigo común que podría darnos el vaso comunicante con el feminismo o los feminismos, y sabemos que también si viéramos el termómetro, pues llegamos hasta violencias directas, no solamente simbólicas, todo este escenario de crueldad que estamos viviendo hacia la mujer, el feminicidio, ¿no? Que sería el acto que parece el más bárbaro. Entonces, vivir la masculinidad, vivir la nueva masculinidad y no solo estar divagando acerca de estos conceptos, ¿no? Es un primer intento, es un primer gran trabajo, empezar con la pregunta, como dices, pero hay que pasar a vivir en sí, ¿no? En vivir tal cual estas nuevas masculinidades. Creo que ese trabajo incluye a hombres y a mujeres desde sus respectivos roles y actividades. Y en ese sentido, yo propondría, más allá de esta división entre rescate de una o de otra parte, que el respeto es entre todos, entre hombres y mujeres, debería ser un respeto en tanto somos todos humanos, ¿no? Y entonces
participar de la igualdad, participar de las democracias, implica que todos nos respetemos como tales, ¿no? Que al final no hay enemigo, no hay un enemigo, o dejar claro que el feminismo no tiene como enemigo al hombre, ni tiene sino a las prácticas, ¿no? Lo mismo la nueva masculinidad debe de rescatar ese tipo de conceptos. Entonces, yo pondero eso, que la relación se deba dar antes como personas, como seres humanos, sin distinción de géneros. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, un texto podría ser el que reciente se publicó sobre paternidad y discapacidad de un hijo, que también lo escribo a partir de una experiencia personal. Por eso apostaba también por colocarnos ahí sobre los temas, donde también apuesto por otra mirada, por rescatar la mirada también del investigador como un sujeto que también vive y ejerce su masculinidad, ¿no? Y también la paternidad. Y de manera general, para terminar, nada más para decir que lo que yo vengo aquí a compartir con ustedes o a charlar es una mirada de entre tantas que otros compañeros y compañeras tienen acerca de la masculinidad. Podemos estar de acuerdo o no, pero se está haciendo ruido y se está trabajando. Claro. Entonces yo creo que también poder decir que yo nuevamente, como lo repetí hace un momento, ser un coaching de la masculinidad, eso no. Eso será para otros que quieran generar plata con esto, pero la idea es tener una mirada más amplia respecto a la masculinidad y entender que la masculinidad es en plural y también está atravesada por otros eventos. Y pues nada más, eso. Muchas gracias por la invitación y efectivamente es solo una introducción porque el tema es demasiado amplio y complejo y también genera muchas tensiones, que a partir de las tensiones también se generan ideas.